Comenzaremos con la recta en el plano. Veamos qué introducción histórica epistemológica podemos hacer respecto del concepto de recta. Según Euclides, que vivió entre el 325 a.C. hasta el 265 a.C. aproximadamente, en su tratado denominado Los Elementos, establece varias definiciones relacionadas con la línea y particularmente la línea recta, en los siguientes términos. Textual, sacado del libro 1, definición 2, dice: una línea es una longitud sin anchura. Y particularmente en el libro 1, definición 4, dice: una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. En dicho texto también se caracteriza la recta mediante las siguientes propiedades. La recta se prolonga indefinidamente en ambos sentidos. La recta puede definirse como el conjunto de puntos situados a lo largo de la intersección de dos planos. En esta definición griega, donde recta es aquella línea que yace por igual respecto de los puntos que están en ella, encontramos la raíz de la conceptualización que posteriormente hará Descartes. Descartes es un filósofo matemático que vivió entre 1596 y 1650 y que interpreta yacer por igual como teniendo la misma inclinación en todo su trayecto. Esta inclinación será traducida matemáticamente, será formalizada a través del concepto de pendiente, que geométricamente significa la tangente del ángulo de inclinación de la recta respecto del eje X. Pasemos a ver el desarrollo teórico que posteriormente se da respecto de recta. Empecemos con la ecuación vectorial de la recta. Vamos a decir así: dado un punto P del plano y un vector no nulo, U, la recta que pasa por P siguiendo la dirección de U es el lugar geométrico de los puntos, digamos Q, tales que el vector PQ resulta paralelo al vector U. En símbolos vamos a notar que Q pertenece a R es la recta, si solo si existe un lambda real tal que PQ es lambda por U. Fíjense que si pensamos en OP más PQ, quien cierra la poligonal es el vector OQ, de donde está bien que escribamos OP más PQ es OQ. Pero como hemos dicho que PQ resulta un múltiplo escalar de U, porque claramente son vectores paralelos, tenemos que OQ es OP más lambda por U. Y es a esta ecuación a la que denominamos ecuación vectorial de la recta. ¿Cuáles son las ecuaciones llamadas paramétricas de la recta? Si ahora trabajamos por componentes, si P es un punto de coordenadas x0 y 0, Q un punto de coordenadas xy y el vector U como el vector de componentes U sub 1, U sub 2, fíjense que para asignar coordenadas a los puntos y componentes a los vectores, hemos fijado un sistema de referencia en el plano, por ejemplo, OXY, y hemos fijado la base canónica en el plano, ¿se acuerdan? La conformada por IJ, por los versores fundamentales. Entonces, como teníamos que OQ es OP más lambda por U, si ahora vamos escribiendo las componentes del vector OQ, recuerdan ustedes que coinciden, en tanto es el vector de posición asociado al punto Q, las componentes de este vector coinciden con las coordenadas del punto Q, es decir, XY. Lo mismo con el vector de posición OP asociada al punto P,
tiene componentes igual a las coordenadas de P, o sea, x0 y 0. Y aquí dijimos que el U tiene componentes U sub 1, U sub 2 en la base canónica y J. Bueno, haciendo un poquito de cuentas, recordando que el producto del vector U1, U2 por lambda se realiza por componentes, obtenemos el vector de componentes lambda por U sub 1, lambda por U sub 2, y como la suma de vectores se realiza componente a componente, nos queda que xy es igual a x0 más lambda por U sub 1 y sub 0 más lambda por U sub 2. O sea que si nosotros desglosamos esto en primera componente y segunda componente, podremos obtener que las coordenadas de cualquier punto Q de la recta se pueden encontrar en función del parámetro lambda como sigue. Pensemos en el concepto de igualdad de vectores, ¿verdad? X debe ser igual a x0 más lambda por U sub 1 e y debe ser igual a y0 más lambda por U sub 2, donde lambda varía en el conjunto de los números reales. A estas ecuaciones las denominamos ecuaciones paramétricas de R. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Encuentre la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta R que pasa por el punto de coordenadas 2, 3 y es paralela al vector U de componentes menos 1, 1. Si prestan atención, aquí hemos graficado el puntito de coordenadas 2, 3 y el vectorcito de componentes menos 1, 1. La ecuación vectorial es OQ igual a OP más lambda por U. Reemplazamos OQ por XY, OP por el vector de componentes 2, 3, más lambda por U, que es el vector de componentes menos 1, 1. Y ahora, resolviendo por componentes y reemplazando cada elemento por su valor, nos queda X es igual a 2 menos lambda e Y es igual a 3 más lambda, donde lambda varían los reales para poder obtener todos y cada uno de los puntos pertenecientes a la recta en cuestión. Otro ejemplo. Dados M de coordenadas menos 1, 6 y N de coordenadas 3, 1, indique si pertenecen a la recta R. Resuelva gráfica y analíticamente. La recta R es la que encontramos recién, ¿no es cierto? Cuyas ecuaciones paramétricas están dadas aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gráficamente se resuelve rápido porque cuando marcamos el punto M que tiene coordenadas menos 1, 6, claramente M está sobre la recta R, mientras que N de coordenadas 3, 1 no lo está. Pero, ¿cómo vamos a justificar esto analíticamente? Bueno, si prestamos atención a que estas son las ecuaciones paramétricas para R, debemos reemplazar en XY las coordenadas del punto y fijarnos para qué valor del parámetro lambda se llega a ese punto. Concretamente, para el punto M, menos 1, 6, si en la X ponemos menos 1 y en la Y ponemos 6, como X era 2 menos lambda e Y era 3 más lambda, obtenemos este juego de igualdades. Fíjense que de la primera ecuación podemos despejar que lambda vale 2 más 1, o sea 3, y de la segunda ecuación lambda vale 6 menos 3, que también es 3. O sea, efectivamente para el valor lambda igual a 3, hemos obtenido el punto M. De allí que concluimos que M está en R. Pero, ¿qué pasa cuando tomamos las coordenadas X, Y de N? Ponemos 3 es igual a 2 menos lambda y 1 es igual, simultáneamente debe ocurrir que 1 valga 3 más lambda. En la primera ecuación nos queda que lambda vale 2 menos 3, o sea, menos 1.
En la segunda ecuación nos queda que lambda vale 1 menos 3, o sea, menos 2. Pero fíjense, acá tengo un menos 1 y acá tengo un menos 2. No coinciden. Quiere decir que no hay un valor de lambda que simultáneamente me permita llegar a x igual a 3 y a y igual a 1. Por lo tanto, el punto n no está en R, como observábamos gráficamente, ¿verdad? Otro ejemplo. Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta S que pasa por los puntos A de coordenadas 1 menos 3, lo tenemos aquí graficadito, y B de coordenadas 0, 2. Si tenemos dos puntos que pertenecen a la recta, fácilmente la trazamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la dirección de S? Bueno, la dirección de S viene dada, por ejemplo, por el vector AB. Sabemos que aquí tenemos que restar a las componentes, perdón, a las coordenadas del extremo, las coordenadas del origen. Es decir, tenemos que hacer 0, 2 menos 1 menos 3. 0 menos 1 nos da menos 1, 2 menos menos 3 nos da 5, por lo tanto la dirección de la recta S está dada por el vector de componentes menos 1, 5. ¿Cuál sería el punto de paso a tomar? Bueno, cualquiera de los dos que tenemos como dato nos sirve. Por ejemplo, podemos tomar el punto A. Y entonces, en las ecuaciones paramétricas, aquí donde venían el x0 y 0, que eran las coordenadas del punto de paso, coloco las coordenadas de A, 1 menos 3. Y aquí, que venía lambda multiplicado por el vector dirección, para nosotros el vector dirección es menos 1, 5. Entonces acá coloco menos 1 por lambda más 5 por lambda. Estas son finalmente las ecuaciones paramétricas que nos permiten describir los puntos que yacen sobre la recta S. Muy bien, vamos a la ecuación general de la recta. ¿Es posible encontrar una ecuación cartesiana de la recta? ¿Qué quiere decir una ecuación cartesiana? Una ecuación que involucre solamente las variables x e y que sea satisfecha únicamente por las coordenadas de los puntos que pertenecen a la recta. A ver, supongamos que R es la recta cuya dirección está dada por el vector U, de componentes U sub 1 U sub 2, no nulo, y que pasa por el punto P0, digamos, de coordenadas x0 y 0. De esta manera, cuando escribamos las ecuaciones paramétricas, las escribimos así, ¿verdad? XY, X es igual a X0 y 0, acá coloco las coordenadas del punto de paso y aquí coloco las componentes del vector dirección. Tengo un juego de dos ecuaciones, en todo caso con dos incógnitas que serían las coordenadas de cualquier punto que yace sobre ella. Eliminemos de estas ecuaciones el parámetro lambda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como el vector de dirección no es el vector nulo, por lo menos alguna de estas dos componentes tiene que ser distinta de 0, ¿verdad? Bueno, supongamos que U sub 1 es distinta de 0. Si fuera U sub 2 es totalmente análogo. Siendo U sub 1 distinto de 0, podemos tomar la ecuación 1 y de acá despejar lambda, diciendo x menos x0, y al tener la garantía de que U sub 1 es distinto de 0, lo pasamos dividiendo. Ahora, este valor de lambda lo reemplazamos, lo sustituimos en la ecuación 2. Y nos queda que y es igual a y0 más, y donde dice lambda pongo esta expresión, x menos x0 sobre U sub 1 por U sub 2. Si seguimos con las cuentitas, nos queda que U sub 1 por i es igual a U sub 1 por i sub 0 más x menos x0 por U sub 2. Distribuyendo aquí obtenemos U sub 1 por i es igual a U sub 1 por i sub 0 más
u sub 2 por x menos u sub 2 por x0. ¿Qué hacemos finalmente? Vamos a reunir todo en un solo miembro para poder igualar a 0. Por ejemplo, u sub 2 por x menos u sub 1 por y. Y finalmente me queda menos u sub 2 por x0 más u sub 1 por y0. Fíjense que al u sub 2 lo bautizamos convencionalmente como a. Menos u sub 1 lo llamamos convencionalmente b. Y a esta expresión, menos u sub 2 por x0 más u sub 1 por y0, lo llamamos convencionalmente c. Entonces acá nos quedó igualado a 0, habíamos dicho. Con esta convención de nombres para los coeficientes que hemos hecho, decimos que la ecuación general de la recta es a por x más b por y más c igual a 0. Interpretar los coeficientes a y b es muy sencillo porque fíjense, el AB, que ¿quién es? A es el u sub 2 y B es el menos u sub 1. Es claro que este vector es un vector perpendicular a R. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si U, que era el vector u sub 1, u sub 2, era la dirección de la recta, está claro que U escalar n nos da 0. Y esa es la condición de perpendicularidad entre vectores. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando tenemos la ecuación general de la recta, interpretamos que A, B son las componentes de un vector normal a la recta. Nos queda pendiente interpretar qué significa el coeficiente C. Pero les pido que tengan un poquito de paciencia, que pronto lo resolveremos. Veamos la recta como lugar geométrico. La ecuación cartesiana de un lugar geométrico en el plano es una ecuación en las variables x e y, tal que todo punto de coordenadas x, y de dicho lugar la verifica o satisface. Y ahora agregamos recíprocamente, todo punto del plano cuyas coordenadas verifican la ecuación pertenece a ese lugar geométrico. Tenemos así este teorema. Un lugar geométrico en el plano es una recta si y solo si su ecuación cartesiana es de la forma a por x más b por y más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y el vector cuyas componentes son a, b es un vector no nulo. Vamos a la demostración. Ya hemos probado que si R es una recta cuya dirección es el vector u de componentes u sub 1, u sub 2, no nulo, que pasa por el punto de coordenadas cartesianas x0 y 0, entonces la ecuación cartesiana de la recta, que tiene esta dirección y que pasa por este punto, es de esta forma. La podemos escribir de la forma a por x más b por y más c igual a 0, habiendo llamado a al u sub 2, b al opuesto de u sub 1 y c a la expresión u sub 1 por y0 menos u sub 2 por x. Veamos ahora al revés, que si a, b y c son reales con ab distinto del vector nulo, entonces a por x más b por y más c igual a 0 es efectivamente la ecuación de una recta. Tomemos un par ordenado x0 y 0 cualquiera, que sea solución de 1. ¿Cuál era 1? A por x más b por y más c igual a 0. Consideremos ahora el vector b de componentes a b y sea R la recta que pasa por este puntito que habíamos tomado y que su dirección sea un vector u perpendicular a b. Si u ha de ser un vector perpendicular a b, ¿qué sabemos? Que por condición de perpendicularidad, b escalar u tiene que ser 0. O sea que un tal vector u podría ser tranquilamente menos ba
o B menos A, ¿verdad? Bueno, decía, veremos que XY es solución de la ecuación 1, que era A por X más B por Y más C igual a 0, siempre y cuando el punto Q de coordenadas XY pertenezca a dicha recta. En efecto, a ver, para que Q pertenezca a R, como la recta pasaba por P, el vector PQ tiene que resultar paralelo a U, que es la dirección de la recta. Pero por ser paralelo a U, siendo U perpendicular a B, el vector PQ tiene que ser perpendicular a B. Pero para que dos vectores sean perpendiculares, el producto escalar tiene que valer 0. Fíjense que acá está graficada la recta que pasa por el puntito de coordenadas x0 y 0, donde la dirección U que se ha tomado es una dirección perpendicular al vector B, que era el vector de coordenadas, perdón, de componentes AB, y si Q es cualquier otro punto de esta recta, el vector PQ es paralelo a su dirección, es decir, a U. Bueno, teniendo en cuenta que PQ, el vector PQ, tiene componentes X menos X0 y menos Y0, y por otro lado, como X0 y 0 era un punto que satisfacía la ecuación 1, tenemos que A por X0 más B por Y0 es igual a menos C. Y entonces si ahora hacemos PQ escalar B, resulta que es igual a 0 sí y solo sí. A ver, resolvamos este producto escalar por componentes, ¿no es cierto? Como el B tenía componentes AB, tenemos que hacer A por X menos X0 más B por Y menos Y0 y ver si efectivamente nos da 0. A ver, esto es equivalente a pedir. Vamos a aplicar distributiva. A por X más B por Y y después reunimos menos A por X0 y menos B por Y0. ¿Lo ven? Pero resulta que esta expresión A por X0 más B por Y0 recién dijimos que es igual a menos C, entonces menos C es más C. O sea que efectivamente este producto escalar da 0. Esta afirmación es equivalente a que el punto Q de coordenadas x, y satisfaga la ecuación 1, que era lo que queríamos ver. Con lo cual concluye la demostración del teorema. Bien, veamos ejemplos. A ver, encontrar la ecuación general de la recta S, cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a menos 2 más 3t e y igual a 3 menos t, con t variando en r. Una forma de hallar la ecuación cartesiana partiendo de las ecuaciones paramétricas es eliminar el parámetro t, que ¿cómo lo hacemos? A ver, en la primera ecuación obtengamos t. Tenemos x más 2 dividido 3, ¿no es cierto? Y en la segunda ecuación tendríamos que t es 3 menos y. Y como los segundos miembros son iguales, los primeros deben serlo. Entonces, x más 2 dividido 3 tiene que coincidir con menos y más 3. X más 2 es igual, a este 3 lo pasé por acá multiplicando, aplicamos propiedad distributiva y nos queda que x más 2 es igual a menos 3y más 9. Finalmente, si pasamos todo a un mismo miembro e igualamos a 0, obtenemos x más 3y menos 7 igual a 0. Y esta es una ecuación cartesiana para la recta S que teníamos inicialmente dada a través de sus ecuaciones paramétricas. Otra manera de haberlo resuelto podría haber sido la siguiente. Si el vector U de componentes 3 menos 1 era el vector paralelo a S, a ver, vamos a volver una lámina para chequearlo. Fíjense, 3 menos 1, estos numeritos son los que corresponden
al vector dirección de la recta. Entonces, digo, si 3 menos 1 es un vector paralelo a la recta, ¿qué hacemos para encontrar un vector perpendicular a la misma? La trampita que funciona es intercambiar estos valores y tan solo a uno de ellos cambiarle el signo. Por ejemplo, 1, 3. ¿Se dan cuenta lo que digo? Este sería el A y el B de la ecuación cartesiana. Entonces, la ecuación que estamos buscando sería la forma 1 por X más 3 por Y más algún valor de C que todavía no conocemos. ¿Cómo lo vamos a conocer? Imponiendo que efectivamente pase por el punto de coordenadas menos 2, 3. ¿Esto de dónde lo sacamos? De aquí. Estos numeritos correspondían a las coordenadas de un punto de paso de la recta. Entonces, ¿qué quiere decir imponer? Y bueno, que voy a reemplazar la X y la Y por menos 2 y por 3 respectivamente y me voy a fijar cuánto vale C. Me queda 1 por menos 2 más 3 por 3 más C igual a 0 y de aquí concluimos que C vale menos 7. Entonces, de nuevo, la ecuación cartesiana de S queda X más 3y menos 7 igual a 0. Fíjense que llegamos a la misma ecuación. Hago una advertencia. Podría habernos quedado, de acuerdo a los cálculos que vayamos realizando, cuando acá digo la ecuación cartesiana, en realidad hay un abuso. Es una ecuación cartesiana para la recta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si se nos ocurriera multiplicar esta ecuación, por ejemplo, digo, por 2 en ambos miembros, la igualdad se conserva, ¿no es cierto? Si yo modifico los dos miembros de una igualdad con una misma operación, conservo la igualdad. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que en lugar de tomar esta ecuación como la que describe a la recta R, yo podría decir 2x más 6y menos 14 igual a 0. Modificaría los coeficientes, es cierto, pero esta ecuación, la que estoy diciendo, 2x más 6y menos 14 igual a 0, también es una ecuación cartesiana para la recta S. Acá, gráficamente, vemos que pasa por este punto, el que tiene coordenadas menos 2, 3, y es paralela. Este era el vector de dirección, el U, que es el 3 menos 1, es la dirección de la recta, y este que está acá graficadito es el vector normal, 1, un vector normal a la recta, que es el 1, 3. Muy bien. Otro problema. Dada la recta R, cuya ecuación general es menos 2x más y más 4 igual a 0, se pide que analice si los puntos Q, menos 1, 1 y R, un medio menos 3, pertenecen a R. Por otro lado, que encuentre las ecuaciones paramétricas de R. A ver, para que un punto del plano pertenezca a la recta, tiene que satisfacer, en este caso, la ecuación que se ha dado de ella. Particularmente, si hacemos menos 2 por menos 1, más y que vale 1, más 4, nos queda 2 y 1, 3 y 4, 7. 7 no vale 0. O sea que el punto de coordenadas menos 1, 1 no satisface esta ecuación. Por lo tanto, ese punto no es un punto que pertenezca a la recta. En cambio, si tomamos el punto R, cuando reemplazamos en X y en Y por un medio y menos 3 respectivamente, me queda menos 2 por un medio más menos 3 más 4, que claramente da 0. Por lo tanto, R sí pertenece a la recta, pues satisface esta ecuación. Bien, vayamos al ítem B, donde tenemos que encontrar las ecuaciones paramétricas. De esta ecuación que se nos da, ¿qué podemos leer? Habíamos visto que los coeficientes A y B que acompañan a la X y a la Y
correspondían a las componentes de un vector normal a la recta. Es decir, que menos 2, 1 es un vector perpendicular a la recta. Y de acá podemos concluir entonces que el vector 1, 2, fíjense que intercambié las componentes entre sí y a una de ellas, solo a una de ellas le cambié el signo. Por condición de perpendicularidad, resulta paralelo a la recta R, perdón. Por lo tanto, este U es la dirección, me da la dirección de la recta. Como ya habíamos comprobado que este puntito pertenece a la recta, podemos tomar este punto como punto de paso. Y entonces, en las ecuaciones paramétricas, aquí donde debía reemplazar por un x0 y 0 que pertenezca a la recta, en este caso hemos decidido colocar un medio menos 3 y al lambda, ¿por qué vectorcito lo vamos a multiplicar? Por el 1, 2. Entonces nos queda x igual a un medio más lambda y igual a menos 3 más 2 lambda, con lambda variando en los reales. Por supuesto que acá podríamos haber tomado cualquier otro punto que satisfaga esta ecuación. Por ejemplo, podríamos haber tomado 0 en x menos 4 en y. El punto de coordenada 0 menos 4 también es un punto de paso de la recta que podríamos haber utilizado para completar aquí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué características tiene una recta de acuerdo al valor de sus coeficientes? A ver, si la recta está dada por la ecuación a por x más b por y más c igual a 0, ¿qué tenemos? Si c vale 0, está claro que si este coeficiente no está porque es nulo, el punto de coordenada 0, 0 satisface la ecuación. ¿Qué estamos diciendo? Y que el origen de coordenadas es un punto de la recta. Dicho de otra manera, la recta pasa por el origen de coordenadas. Si A fuera 0, entonces B no podría serlo, ¿no? Porque AB, que era una dirección perpendicular a la recta, no podía ser el vector nulo. O sea que si A es 0, claramente B no lo es. ¿Qué pasa en una situación como esta? Fíjense, si este primer término se anula, podemos despejar y, puesto que B es distinto de 0, como menos C sobre B. O sea que todos los puntos que satisfacen la ecuación de la recta admiten cualquier valor de abscisa siempre y cuando la ordenada corresponda a menos C sobre B. Fíjense que entonces tenemos una recta horizontal paralela al eje X que corta al eje Y en el punto de ordenada menos C sobre B. Análogamente, si B fuera nulo, y entonces automáticamente el A no lo es, fíjense que si este segundo término se anula, podemos despejar a la X como menos C sobre A. O sea que esta vuelta, los puntos que yacen sobre la recta, todos tienen abscisa menos C sobre A y cualquier valor para la ordenada. O sea, estamos hablando de una recta vertical paralela al eje Y y que corta el eje X en el punto de abscisa menos C sobre A. Veamos ahora otras ecuaciones para la recta, que llamamos ecuación normal y ecuación segmentaria. A ver, se denomina ecuación normal o normalizada de una recta R a una ecuación cartesiana de R de la forma A por X más B por Y más C igual a 0, con la particularidad de que el módulo de su vector normal sea 1. Fíjense este ejemplito. Si tenemos la recta dada a través de esta ecuación, 3x más 4y menos 1 igual a 0, ¿cuál sería la ecuación normalizada para esta recta? A ver, 3, 4 son las componentes del vector normal a la recta, ¿no es cierto? De un vector normal a la recta. ¿Cuál es el módulo? Si llamo n al vector 3, 4, ¿cuál es el módulo de n?
3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 9 más 16, 25, la raíz cuadrada es 5. ¿Me siguen? Si n es el vector 3, 4, su módulo vale 5 y por lo tanto el versor asociado al vector 3, 4 es 3 quintos, 4 quintos. O sea, necesitaríamos tomar 3 quintos por x más 4 quintos por y para no alterar la ecuación. Como aquí tuvimos que dividir por 5, dividimos por 5 ambos miembros, obteniendo 3 quintos de x más 4 quintos de y menos 1 quinto igual a 0. Esta ecuación tiene la misma dirección normal que esta, pero en este caso las componentes de la dirección normal tienen módulo 1. Fíjense que a diferencia de la observación que hice anteriormente respecto de que la ecuación cartesiana de una recta es un abuso, decir la ecuación en tanto no es única, acá está bien decir la ecuación normal. Es la única posible que tiene la recta porque este sería el único versor asociado al vector, al vector que nos da la dirección normal de la recta. ¿Me comprenden? O sea que para una recta habría varias ecuaciones cartesianas posibles para describirla. Pero dada una recta, hay una única ecuación normal asociada a la misma. Ustedes podrían decirme, bueno, pero podríamos cambiar el sentido del vector normal. Por ejemplo, aquí podríamos multiplicar todo por menos 1, pero al tener la igualdad a 0 queda exactamente la misma ecuación. Bueno, avanzo para ir a definir la ecuación segmentaria. Si en la ecuación a por x más b por y más c igual a 0 de una recta R, el coeficiente c es no nulo, fíjense lo que podemos hacer. A por x más b por y sería igual a menos c. Si yo digo que c es no nulo, puedo pensar en dividir ambos miembros por menos c para obtener aquí la igualdad con 1. O sea, me queda a sobre menos c por x más b sobre menos c por y igual a 1. Y ahora digo, si además este a y este b son distintos de 0, yo puedo hacer el truquito de pasar dividiéndolos aquí abajo y obtendría una expresión de esta forma. X dividido menos c sobre a más y dividido menos c sobre b igual a 1. Escrita de esta forma, la ecuación de la recta se denomina ecuación segmentaria. Fíjense que menos c sobre a, 0, son las coordenadas de qué punto? Y de la intersección de la recta con el eje X, ¿verdad? Y el punto B de coordenada 0 menos c sobre b corresponden al punto de intersección de la recta con el eje Y. De nuevo, la ecuación segmentaria de la recta está bien dicho en tanto es la única posible. Habitualmente se conviene en llamar a este numerito con la letrita K minúscula y a este numerito, y no va a ser casual, lo vamos a llamar H, que prontamente veremos de qué se trata. Insisto con la unicidad, ¿no es cierto? Dada una recta, que es un elemento geométrico, hay muchas ecuaciones de este tipo, que son posibles ecuaciones cartesianas o ecuaciones generales para ella, pero cuantito impongo que la dirección normal que estoy usando tenga módulo 1, hay una única. Y de la misma manera pasa con la ecuación segmentaria que se le asocia a una recta. Siempre estamos trabajando con un elemento geométrico que es la recta y le estamos asignando una o varias ecuaciones algebraicas que describen el conjunto de puntos que pertenecen a ella. Veamos este ejemplo.
Consideremos la recta R de ecuación general, 2x menos y menos 2 igual a 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación segmentaria de R? A ver, en primer lugar, este menos 2 lo pasamos sumando y luego dividimos ambos miembros por 2 para obtener aquí un 1. Entonces, al dividir 2x menos y por 2, nos queda x menos y sobre 2 y en el otro miembro teníamos 2 que dividido 2 es 1. Esta recta, fíjense, si a la x le damos el valor 0, surge que y vale 2. Menos 2, ¿no? Para tener menos 2 sobre 2 que valga 1. Y al revés, si a y le doy el valor 0, la x vale 1. O sea que los puntos q sub 1 de coordenadas 0, menos 2 y q sub 2 de coordenadas 1, 0 son las intersecciones respectivamente este con el eje y este con el eje x. Como toda recta está dada por dos puntos, automáticamente, si yo ya reconocí que estos dos son puntos de la recta, trazo la recta fácilmente. ¿A qué le llamamos ecuación explícita de la recta? A ver, si la ecuación cartesiana de R es a por x más b por y más c igual a 0, con la característica de que b sea no nulo, entonces, fíjense, podemos despejar la y como función de la x. ¿Cómo? En principio, b por y sería igual a menos a por x menos c y luego al pasar dividiendo el b obtendríamos que y es igual a menos a sobre b por x menos c sobre b. Este numerito lo vamos a bautizar m y a este, al menos c sobre b, lo llamamos h. Presten atención que yo acá les había indicado que a menos c sobre b lo bautizábamos h y que esto no era casual. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno escribe y igual a mx más h, a lo que llamamos ecuación explícita de R, y pretendemos interpretar ahora estos coeficientes, fíjense lo que pasa. M, que se denomina pendiente de la recta, ¿qué cosa es? Es la tangente del ángulo alfa que forma la recta R con el eje positivo de las X. Esto es, el ángulo que forman la dirección de la recta, si AB son las componentes de un vector normal a ella, su dirección está dada, por ejemplo, por el vector b menos a. Entonces, calculemos el ángulo entre la dirección de la recta u y el versor y. Fíjense que acá tenemos un gráfico. Ay, qué manía de cambiar de lámina. Sin querer lo hago, perdón. Acá teníamos un gráfico donde este es el vector normal a la recta que me vino dado con esta ecuación cartesiana de la misma, o sea, el vector de componentes AB. Pensamos que B menos A, por ejemplo, nos da la dirección de la recta, o sea que la recta sigue esa dirección, es paralela al vector U, y claramente pasa por este punto, por el punto de coordenadas 0, h, siendo h igual a menos c sobre b. Porque fíjense, si x vale 0, y vale menos c sobre b, que es lo que hemos llamado h. O sea que claramente el punto 0h es un punto de la recta en tanto satisface esta ecuación. Estaba diciendo acá que, fíjense, la tangente de este angulito alfa, que es el que forma el vector u, con el eje x, con el semieje x positivo, si yo pienso en este triángulo rectángulo que acá me queda diagramado, claramente comprendo que la tangente de alfa
es este cateto que mide B, que mide menos A, disculpen, que mide menos A, dividido el cateto adyacente que mide B. O sea, fíjense, la tangente me quedó menos A sobre B, que es claramente a lo que bautizamos con el nombre M. Y aquí ahora estamos interpretando como la pendiente de la recta. H, que ya mencioné que es la ordenada del punto de intersección de la recta con el eje Y, lo denominamos ordenada al origen, precisamente por esto que acabo de decir, que es el punto de intersección con el eje Y. Bueno, ¿qué pasa si tenemos dos rectas? ¿En qué posición relativa pueden ubicarse? Sean R1 y R2 dos rectas en el plano, entonces tenemos dos opciones, o bien son paralelas o bien se cortan, quiere decir son secantes. En el primer caso, en el caso de que sean paralelas, aquí vamos a distinguir dos situaciones, porque puede pasar que más aún de ser paralelas sean coincidentes, es decir, sean exactamente la misma recta. Pero podría ser que sean estrictamente paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que la intersección entre ambas es vacía, o sea, son paralelas y distintas. En el caso de que R1 y R2 se corten, o sea que sean secantes, la intersección ocurrirá en un único punto. Muy bien, estas tres opciones que estamos dando, ¿cuáles son? Bueno, que las dos rectas sean paralelas y distintas, o que sean coincidentes o que concurran en un punto. Estas tres opciones se denominan posiciones relativas entre las dos rectas. Dadas dos rectas, digamos R1 y R2, ¿mediante qué condiciones podemos establecer en qué posición relativa se hallan? Bueno, si conocemos de ambas rectas sus vectores de dirección o sus vectores normales, entonces vamos a decir que son paralelas si y solo si dichos vectores lo son. Ojo, estamos diciendo que si de dos rectas conocemos los vectores de dirección de cada una de ellas, podemos establecer que R1 y R2 son paralelas si y solo si el vector de dirección de R1 es paralelo al vector de dirección de R2. O también, si de cada una de ellas conocemos un vector normal, decimos que R1 es paralela a R2 si y solo si el vector normal de R1 es paralelo al vector normal de R2. ¿Me siguen? Ahora bien, si además conocemos un punto de paso de una de ellas y chequeamos que también pertenece a la otra recta, estoy en el caso de que ya pude establecer que ambas rectas son paralelas, ¿no? Y entonces digo, ahora, si tomo un punto de paso de una de ellas y chequeo y también pertenece a la otra, es porque en realidad se tratan de la misma recta, o sea, son rectas coincidentes. Pero si un punto de paso, digamos de R1, no pertenece a R2, siendo paralelas, son paralelas estrictamente paralelas, vale decir, son distintas. Bueno, por otro lado, si ambos vectores no son paralelos, es decir, si los dos vectores de dirección no son paralelos entre sí, las rectas no son paralelas. O si los dos vectores normales no son paralelos entre sí, entonces las rectas no son paralelas. En ese caso, no tienen otra opción más que cortarse en un único punto. Vamos a ver el ejemplo, que a propósito les he colocado un ejemplo donde una de las rectas se da a través de una ecuación cartesiana, mientras que la otra se da a través de ecuaciones paramétricas. Fíjense, R es 2x más 3y menos 1 igual a 0 y S viene dada por estas ecuaciones.
X igual a 1 más 2t e y igual a 2 menos t con t variando en R. Tenemos que analizar si son paralelas y en este caso decir si son coincidentes o distintas o bien si son secantes. Y en este último caso tenemos que hallar el punto de intersección. Bueno, yo digo así, a ver si me siguen. Comencemos leyendo los datos que nos aportan las ecuaciones de la recta. ¿A qué me refiero? Que si leo e interpreto esta ecuación, yo de aquí digo que 2, 3 es un vector normal a R. Y de acá, si leo bien las ecuaciones paramétricas, digo que 2 menos 1 es un vector que me da la dirección de la recta S. Pero entonces, de una de las rectas tengo un vector normal y de la otra recta tengo un vector paralelo. No puedo hacer la comparación entre un normal y un paralelo. Necesito o dos normales, uno a cada una, o dos paralelos, uno a cada una. Entonces, por ejemplo, se me ocurrió pensar en que si 2, 3 es perpendicular a R y 2 menos 1 es paralelo a S, por condición de perpendicularidad, 1, 2 es perpendicular a S. Así puedo trabajar con dos vectores, cada uno de ellos normal a cada una de las rectas. Y ahora voy a ver qué relación guardan estos vectores pensando en la condición de paralelismo. A ver, ¿vale que 2 dividido menos 1 es igual a 3 dividido menos 2? Dividido 2, perdón. Me parece que dije algo mal acá, ¿no? Voy de nuevo. ¿Vale? ¿Es cierto que 2 dividido 1 coincide con 3 dividido 2? Claramente no. 2 dividido 1 da 2 y 3 dividido 2 da 3 medios. 3 medios quiere decir no se cumple la condición de paralelismo. Y si estos vectores, que son las direcciones normales de cada una de las rectas, no son paralelos entre sí, es porque estas rectas no son paralelas entre sí. Entonces, ¿cómo son? Son secantes, o sea, se van a cortar en un único punto. ¿En qué punto? ¿Cómo hallamos las coordenadas de ese punto de intersección? A ver, por ejemplo, si reemplazamos en la ecuación general de R la X y la Y de las ecuaciones paramétricas de S. A ver, vuelvo un poquito para atrás. Esta X y esta Y, que acá las tengo dadas en función del parámetro T, las voy a reemplazar acá. 2 por 1 más 2t más 3 por 2 menos t menos 1 es igual a 0. Eso es lo que tengo escrito acá. Aplicamos propiedad distributiva y siguiendo estas cuentitas llegamos a que t vale menos 7. O sea, que el valor del parámetro t en las ecuaciones paramétricas de S nos darían el punto de intersección. Entonces, ¿quién sería el punto de intersección de ambas rectas? Vengo aquí a reemplazar por menos 7. 1 más 2 por menos 7 y 2 menos menos 7 son las coordenadas del punto de intersección buscado. Vale decir, ese punto tiene coordenadas menos 13, 9. Les dejo esta pregunta porque la manera que yo elegí aquí para resolver claramente no es la única posible. Les pregunto, ¿de qué otro modo se puede resolver este problema de buscar la intersección entre ambas rectas? Ustedes me dirán. Se los dejo como una tarea. Bueno, veamos cómo podemos definir ángulo entre rectas. Dadas dos rectas, R1 y R2, se denomina ángulo entre R1 y R2 y se denota como lo hacemos habitualmente, ¿no es cierto? R1, R2 con el circunflejo por arriba, al ángulo agudo o recto que ellas forman si es que las rectas se cortan en un punto. Si R1 y R2 son paralelas, o sea, estrictamente paralelas, o bien son la misma recta, es decir, coincidentes, el ángulo entre ellas es el ángulo nulo. Miren lo siguiente, si R1 y R2 son rectas de direcciones U1 y U2, entonces el ángulo que se forma entre las rectas
lo podemos definir como el ángulo que forman los vectores de dirección respectivos a cada recta. También podríamos decir que es pi menos el ángulo que forman los vectores de dirección u1 y u2. Si prestamos atención a este esquemita, acá tenemos R1 dirigida por U, por U1, R2 dirigida por U2, y el ángulo que se está formando entre ellas, entre las rectas, coincide con el ángulo que forman los vectores. Pero en esta otra situación, porque, por ejemplo, para R1 podríamos haber elegido este U1 y para R2 podemos elegir este U2. Fíjense que entre U1 y U2 se forma un ángulo obtuso y nosotros hemos precisado que el ángulo entre rectas que vamos a considerar es el agudo o, a lo sumo, un recto. Entonces, en una situación como esta, donde al medir el ángulo entre los vectores de dirección nos da un ángulo agudo, debemos tomar para el ángulo entre las rectas el suplementario, es decir, pi radianes o 180 grados, depende en qué sistema estamos trabajando, 180 grados menos el angulito entre los vectores de dirección de cada una de las rectas. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos estas dos rectas, R1 y R2, dadas por sus ecuaciones cartesianas, de donde podemos leer que el vector menos 1 raíz de 3 es un vector que nos da la dirección normal de R1 y el vector N2 menos raíz de 3, 1 nos da la dirección normal de R2. Prestemos atención a que el ángulo agudo que se forma entre las direcciones normales a dos rectas coincide con el ángulo agudo que se forma entre los vectores de dirección de dos rectas, ¿no es cierto? Entonces, para calcular el ángulo entre las rectas R1 y R2, podemos calcular el ángulo entre sus vectores normales. Y para calcular, por ejemplo, el coseno del ángulo que forman N1 con N2, contábamos con esta formulita, que decía que había que hacer el producto escalar entre N1 y N2 y dividir por el producto de sus módulos. Ahora bien, cuando hacemos el vector menos 1 raíz de 3 escalar el vector menos raíz de 3, 1, por componentes hacíamos menos 1 por menos raíz de 3, o sea, raíz de 3, más raíz de 3 por 1, que es raíz de 3, nos está quedando 2 veces raíz de 3. Y cuando dividimos por el producto de los módulos, fíjense que, el módulo del N1 se calcula como menos 1 al cuadrado queda 1, más raíz de 3 al cuadrado queda 3, 1 más 3, 4, la raíz cuadrada es 2. Análogamente, el módulo de N2 vale 2. Entonces, 2 raíz de 3 dividido 4 nos queda raíz de 3 dividido 2. Quiere decir que si este es el valor del coseno de un ángulo agudo, es porque este ángulo claramente es pi sobre 6 radianes y efectivamente ese es el ángulo que se forma entre estas dos rectas. Bueno, vayamos con la conceptualización de la noción de distancia de un punto a una recta. A ver, dado un punto P del plano y una recta R, si trazamos una perpendicular a R que pase por P, esta corta R en un único punto que vamos a llamar Q. Y entonces denominamos distancia del punto P a la recta R, y lo vamos a denotar así, dPr, a la distancia en realidad que existe entre P y Q. Por supuesto que si P es un punto de la recta, es inmediato que la distancia del punto a la recta es nulo. Porque si trazo la perpendicular a la recta que pasa por P,
esa intersección ya es P y la distancia de P a P claramente vale 0, ¿verdad? Bueno, tenemos este teorema. Sea R una recta de ecuación general, A por X más B por Y más C igual a 0, y sea P de coordenadas X0 y 0 un punto del plano, cualquiera. Entonces establecemos lo siguiente, que la distancia de P a R se puede buscar con esta formulita, que es el valor absoluto de la expresión A por X0 más B por Y0 más C dividido precisamente el módulo del vector normal que viene dado en esta ecuación general. Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A ver, veamos la demostración. De esta ecuación general de la recta podemos leer que el vector B de componentes AB es un vector normal a R. Tomemos cualquier punto, digamos Q, de coordenadas X' y prima, cualquier punto de R, o sea, cualquier punto que pertenezca a la recta y por lo tanto satisfaga su ecuación. Es decir, A por X' más B por Y' más C debe valer 0 para que sea cierto que Q pertenece a la recta. Entonces, de aquí, fíjense, podemos despejar que C vale menos AX' menos BY'. Por otro lado, el vector QP, siendo Q un punto de la recta de coordenadas X' y', y siendo P un punto cualquiera del plano, ¿se acuerdan? De coordenadas X0 y 0. Si quieren podemos ir siguiendo aquí la gráfica. Aquí tenemos R, B de componentes AB es un vector perpendicular a la recta, Q de coordenadas X' y' es un punto de la recta y P es un punto cualquiera del plano. En este caso está graficado por fuera de la recta, es decir, no perteneciente a la misma. Entonces digo, ¿qué pasa si queremos calcular las componentes del vector QP? Tenemos que hacer las coordenadas del punto P que coinciden con el vector de posición OP, ¿se acuerdan? A estas coordenadas del extremo le restamos las coordenadas del origen. Entonces nos queda x0 menos x' y 0 menos y', las componentes del vector QP. Por otro lado, el versor asociado a B, si B es el vector de componentes AB, lo dividimos por su módulo, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, para obtener B sub 0. Y miremos lo siguiente, que la distancia de P a R, por definición, ¿cómo está dada? Decíamos en la definición que había que tomar la perpendicular a la recta que pasaba por el punto P. Esa perpendicular corta a la recta en un punto que aquí hemos llamado P'. Y entonces lo que queremos buscar es precisamente la longitud de este segmento, o sea, el módulo de P'P. Ahora, fíjense que el módulo de P'P no es otra cosa que el módulo del vector proyección QP sobre la dirección normal a la recta. Entonces, está claro que la distancia, por como fue definida, de P a R es el módulo del vector proyección de QP sobre la dirección B, que es la dirección normal a la recta. El módulo del vector proyección venía dado por esta formulita, ¿se acuerdan? Había que hacer el producto escalar entre el vector que se está proyectando y la dirección sobre la cual se proyecta, que la podíamos tomar directamente como el B sub 0, multiplicado por el versor asociado. Es decir, el vector proyección QP sobre B es el vector que resulta del producto por el escalar QP escalar B0, digo, de este escalar por este vector, que no es otra cosa que el versor asociado a la dirección perpendicular a la recta.
como esto es un módulo y el módulo de un producto por un escalar es el valor absoluto del escalar por el módulo del vector, pero esto es un versor que tiene módulo 1, nos queda el valor absoluto de este producto escalar. Y si hacemos las cuentitas, aquí tenemos el vector QP, aquí tenemos el versor asociado. Cuando hagamos el producto escalar entre estos dos vectores, nos va a quedar A por por x0 menos x' dividido raíz de a cuadrado más b cuadrado más b por y0 menos y' dividido raíz cuadrado de a cuadrado más b cuadrado, que es esta formulita que está escrita acá. Vamos a distribuir y nos va a quedar a por x0 más b por y0 y después vamos a juntar menos a por x' menos b por y', pero precisamente esa expresión coincide con c. O sea que nos ha quedado en valor absoluto el cociente entre a por x0 más b por y0 más c dividido el módulo del vector normal a la recta, con lo cual concluye la demostración. Bien, veamos ahora la interpretación geométrica del coeficiente c en la ecuación general de la recta. Establecemos este corolario del teorema que acabamos de probar, que se enuncia de la siguiente manera. Sea a por x más b por y más c, la ecuación normal de una recta R. Recuerden que esto significa que aquí AB es un vector normal de módulo 1. En esta situación, el valor absoluto de C coincide con la distancia de la recta al origen. La demostración es muy sencilla y queda como ejercicio para ustedes. Veamos entonces un ejemplo donde se nos pide calcular la distancia del punto P de coordenadas 1, 2 a la recta R dada por la ecuación 3x menos y más 2 igual a 0. De acuerdo a la formulita que demostramos en el teorema, tenemos que colocar el valor absoluto de a por x0 más b por y0 más c dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, siendo ab las componentes del vector normal que se leen aquí en esta ecuación, vale decir 3 menos 1, por eso acá abajo tenemos 3 al cuadrado más menos 1 al cuadrado raíz cuadrada, y x0 y 0 corresponden a las coordenadas del punto en cuestión. Entonces tenemos que poner 3 por 1 menos 2 más 2. Esto es 3, cuyo valor absoluto es 3. 3 dividido la raíz cuadrada de 10 resulta ser la distancia del punto a la recta. Bueno, ¿cómo calculamos la distancia entre rectas paralelas? Se denomina distancia entre las rectas paralelas R1 y R2 y se denota así, de R1 a R2, a la distancia de P a R2, donde P es un punto que pertenece a la recta R1. Por ejemplo, nos dan las rectas de ecuaciones R, 3x menos 2y más 1 igual a 0, y S, menos 3 medios de x más y más 5 igual a 0. Y nos piden verificar que son paralelas y que calculemos la distancia entre ellas. Leyendo las ecuaciones que nos han dado para ambas rectas, tenemos que 3 menos 2 es un vector perpendicular a R y menos 3 medios 1 es un vector perpendicular a S. Testeemos si estos dos vectores satisfacen la condición de paralelismo. Y de hecho lo hacen porque menos 3 medios les a 3 como 1 les a menos 2, ¿no es cierto? Pero no coincide con el valor de 5 dividido 1. Si cuando cocientamos este A, el A de S con el A de R, el B de S con el B de R y el C de S con el C de R, nos diera siempre un mismo valor, eso querría decir
que una ecuación se obtiene de la otra multiplicando por un factorcito, con lo cual, por más que luzcan diferentes las ecuaciones, se trataría de la misma recta. Cosa que aquí no ocurre, vale decir, son estrictamente paralelas pero distintas, no se trata de la misma recta. O sea, estamos diciendo que son paralelas no coincidentes. Como el punto P de coordenadas 0, 1 medio, claramente satisface esta ecuación, o sea, es un punto de R, que esa sería otra manera de que ustedes puedan ver que son distintas, ¿no? Porque este punto, el de coordenadas 0, 1 medio, satisface la ecuación de R, pero no satisface la ecuación de S. Con lo cual son no coincidentes, ¿no? Bueno, para calcular la distancia entre las rectas, ¿qué vamos a hacer? La distancia entre R y S no va a ser otra cosa que la distancia desde P, que es un punto de R, a la recta S. Fíjense que acá les grafiqué, en verde está la recta R, en S está esta recta azulcita. Este es el punto que hemos tomado en R, que es el de coordenadas 0, 1 medio. Lo que se debe hacer es trazar la perpendicular, que en este caso va a ser una perpendicular común a ambas rectas, y medir la longitud de este segmento, ¿verdad? La longitud de este segmento va a ser la distancia entre las rectas buscada. Bueno, el cálculo de la distancia de P a S la hacemos con la formulita que ya teníamos demostrada. Reemplazamos las coordenadas de P en esta expresión. Ponemos 3 medios, menos 3 medios por 0, más 1 medio, más 5, y dividimos por el módulo de B. A ver, acá arriba nos queda 1 medio más 10 medios, 11 medios. En valor absoluto es 11 medios. Y acá abajo tenemos 9 cuartos más 4 cuartos son 13 cuartos. La raíz cuadrada me da raíz cuadrada de 13 sobre 2 y el 2 del numerador con el 2 del denominador, mejor dicho, el 1 medio que aparece en el numerador y el 1 medio que aparece en el denominador, se simplifican y el resultado final es 11 sobre raíz de 13. Chequenlo ustedes para que me corroboren que este resultado es correcto. Bueno, finalmente vemos inecuaciones lineales en dos incógnitas. El conjunto R, o sea, la recta, está conformada por todos los puntos de coordenadas x, y que satisfacen una ecuación de este tipo, ¿verdad? A por x más b por y más c igual a 0. Digo que este está formado por los puntos de una recta cuya dirección es perpendicular a la dirección de este vectorcito de componentes AB, que es la dirección normal. Esta recta divide al plano en dos semiplanos y recibe el nombre de recta frontera. Esta es la frontera. Hacia acá tenemos un semiplano, del otro lado, intuitivamente le estoy hablando, está el otro semiplano. Entonces lo que vamos a probar es que cada semiplano se distingue por el signito mayor a 0 o menor a 0 en esta inecuación. Cada uno de estos conjuntos, el A es el conjunto de los puntos que satisfacen esta inecuación. A por x más b por y más c mayor que 0. Y B es el conjunto de los puntos del plano de coordenadas x, y que satisfacen esta otra inecuación. A por x más b por y más c menor que 0. Cada uno de ellos se corresponde con los semiplanos en que dijimos que R divide al plano. Bueno, vamos a considerar la recta R a por x más b por y más c igual a 0. Vamos a considerar los puntos P y P1. P de coordenadas x, y, un punto por fuera de la recta. Y P1 de coordenadas x1 y 1 en la recta.
Vamos a formar el vector P1P, que está claro que a las coordenadas de P le restamos las coordenadas de P1 para obtener el vector de componentes x menos x1 y menos y1. Por otro lado, el vector normal a la recta, el vector de componentes AB. A cada uno de estos vectorcitos vamos a elegir graficarlos con el origen común en P1. Vayamos mirando esta gráfica. Se nos van a presentar dos situaciones. La primera que podemos describir es, acá tengo P1P, acá tengo el vector normal. Ambos vectores están en un mismo semiplano. O bien, ¿qué puede pasar? Acá está el normal y como el punto P ha sido tomado del otro lado, P1P yace en el semiplano opuesto al semiplano en el que yace el vector normal. Vayan prestando atención que si graficamos el vector proyección de P1P sobre N, o sea, sobre la dirección normal de la recta, obtenemos este vectorcito que está acá. Que con N, en esta situación, tienen exactamente el mismo sentido. ¿Se acuerdan que el vector proyección de un vector, en este caso P1P, sobre la dirección de N, tiene como dirección precisamente la dirección de N, pero puede tener igual o distinto sentido? En este caso, ambos tienen el mismo sentido, mientras que en esta otra situación, cuando hacemos la proyección, cuando calculamos el vector proyección P1P sobre N, el vector que obtenemos, si bien tiene la misma dirección que N, tiene sentido opuesto. Y remarco, acá el angulito que se está formando entre el vector N y P1P es un ángulo agudo, mientras que acá el vector N y el vector P1P forman un ángulo obtuso. Para prestar atención, ¿por qué? Porque ahora cuando calculamos el producto escalar entre P1P y N y reemplazamos las componentes respectivas de cada vector y hacemos las cuentitas, teniendo en cuenta que P1 es un punto que satisface la ecuación de la recta, esta expresión precisamente vale C, quiere decir que este producto escalar se nos iguala a A por X más B y más C. Este producto escalar es igual al primer miembro de las inecuaciones que aparecen cuando describimos los conjuntos A y B. Les muestro para que recordemos que teníamos escrito. Fíjense, A venía dada como esta inecuación y precisamente el primer miembro de esta inecuación coincide con ese producto escalar. Tanto la del conjunto A como la del conjunto B. Cuando los vectores N y proyección de P1P sobre N tienen igual sentido, P1P y N forman un ángulo agudo. Por lo tanto, el producto escalar, ¿se acuerdan que el producto escalar, el signo del producto escalar, dependía de qué tipo de ángulo se formaba entre los dos vectores? En el caso de que el ángulo fuera agudo, resultaba positivo. Y en el caso de que ese ángulo fuera obtuso, el producto escalar era negativo. Y precisamente esto es lo que determina a cada conjunto, al A y al B respectivamente. Está claro que los puntos de la recta R no pertenecen a ninguno de los dos conjuntos. La recta frontera en sí misma no pertenece al conjunto de puntos que satisfacen esta inecuación, tampoco a los que satisfacen esta inecuación. Pero sí es cierto que si en A y en B cambiamos los símbolos mayor estricto y menor estricto por mayor o igual o menor o igual respectivamente, si acá ponemos mayor o igual a 0 y menor o igual que 0, los puntos de la recta frontera van a quedar incluidos en esos conjuntos. Veamos un ejemplo. Determinar los puntos de coordenadas X y del plano que satisfacen la inecuación.
2x más 3y menos 1 mayor a 0. Comenzamos graficando la recta de ecuación 2x más 3y menos 1 igual a 0, es esta que aparece acá. Fíjense que la podemos graficar muy rápidamente si pensamos que cuando la x vale 0, la y debe valer 1/3, o sea que la intersección con el eje y es el punto 0, 1/3. Y cuando y vale 0, la x tiene que valer 1/2, ¿no? Para que satisfaga la ecuación. O sea que otro punto que pertenece a la recta, que precisamente es la intersección con el eje x, es el punto de coordenadas 1/2, 0. Bueno, marcando estos dos puntitos, trazamos la recta con una liñita de puntos. ¿Por qué? Porque acá figura el mayor estricto, es decir, los puntos que yacen sobre la recta no van a satisfacer la inecuación. Muy bien. ¿Para qué lado de los dos posibles vamos a rayar? Lo que hacemos en la práctica es tomar un punto. En este caso, el punto que nos queda más cómodo es el origen de coordenadas, porque el origen de coordenadas en este caso no pertenece a la recta. Tomamos un punto que no pertenezca a la recta y chequeamos si satisface o no la inecuación, porque si la satisface quiere decir que ese es el semiplano que hay que rayar. En este caso, el origen de coordenadas, si yo reemplazo la x y la y aquí por 0, me queda 2 por 0 más 3 por 0 menos 1 me da menos 1, y menos 1 no es mayor a 0. Como no satisface la inecuación, significa que tengo que rayar para el lado contrario, desde la recta para el lado contrario, donde se encuentra el origen de coordenadas. Y hemos cumplido con la consigna de determinar cuáles son los puntos que satisfacen esta inecuación, y son todos los que yacen en este semiplano, sin la frontera.